Bueno, en primer lugar, para explicar el ejercicio 1D, qué significa este símbolo, ¿sí? Voy a explicar en general qué significa este símbolo. Este es el símbolo de sumatoria, ¿sí? Siempre va a tener una variable, que podemos ver acá, que es la variable i, ¿sí? Que va a ser el número que va a ir cambiando, ¿sí? Y va a tener un cambio desde 1 hasta 5, ¿sí? De alguna cierta expresión. Acá yo puse e como una expresión que depende de i, que puede ser algo como esto, digamos, 8 a la i, o como lo que tenemos en el ejercicio, a i i. ¿Bien? Esta letra es la letra sigma, en el alfabeto griego es la S, ¿sí? Es la letra S, de suma, ¿sí? Entonces por eso se usa esa letra, ¿sí? Porque vamos a hablar de una suma sucesiva. ¿De qué? Una suma sucesiva de esta misma expresión que va a ir variando desde 1, ¿sí? Hasta 5, 3, 4, 5. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Toda esta variación la vamos a ir sumando. Vamos a sumar E1 más E2 más E3 más E4 más E5. ¿Bien? Porque tenemos acá desde 1 hasta 5. Si yo tuviera desde 1 hasta 3, la expresión iría de acá hasta acá. María E1, E2, E3. ¿Sí? Otro ejemplo, si yo tuviera desde 2 hasta 5, ¿sí? Acá tendríamos esto, empezando desde 2 hasta 5. Esto es lo que significa. Entonces es una abreviación para no escribir todo este choclo de fórmulas, se resume escribiéndolo así. Bien, eso es bueno también saberlo interpretar. ¿Sí? Se los muestro cómo funciona con esta expresión 8i, digamos, para que tengan una idea de qué significa. Yo tuviera 8i, 8 a la i, perdón, ¿sí? Entonces, y tengo desde 2 hasta 5, esto quiere decir que voy a sumar 8 al cuadrado, más 8 al cubo, más 8 a la cuarta, más 8 a la quinta. Eso simplemente significa esta expresión. Ahora veamos, ¿sí? ¿Qué significa con lo que tenemos nosotros en el enunciado del ejercicio? ¿Sí? Acá tenemos, ¿sí? Tenemos la suma desde 1 hasta 3 de el elemento A y I de la matriz. O sea que esto quiere decir que A11 más A22 más A33, ¿sí? Y en el ejercicio nos dice que esa suma debe ser igual a 0. O sea que, en el fondo, esto quiere decir que esto debe ser igual a 0. ¿Bien? Ahora, ¿qué son estos elementos? ¿Sí? En una matriz, estos elementos son justamente estos. A11, A22, A33. ¿Bien? Entonces quiere decir que es una matriz, ¿sí? La que debemos construir, donde la suma de estos tres elementos nos dé 0. ¿Bien? Un ejemplo sería decir, por ejemplo, 1, 1, y acá lo forzamos para que la suma nos dé 0, ponemos -2. Ese es un ejemplo. Ok, y con el resto de los valores, como no me dice nada del resto de los valores, podemos poner valores arbitrarios. Podría poner 0, 2, porque no interesa lo que pasa en los otros. ¿Sí? 4, -1, 0, ponemos el número que es cualquier cosa, pi, cualquier número puede ir, ¿bien? Pero lo que debe importar es lo que pasa en la diagonal, ¿bien? Como les decía, podemos hacer muchos ejemplos. Un ejemplo trivial, siempre digo, sugiero hacer lo más simple posible, es que sean todos cero. ¿Sí? Si los tres son cero, la suma me da cero. Es un ejemplo trivial. ¿Bien? Otro ejemplo, vean que los demás caseros no los relleno porque, como digo, puede ser cualquier valor. ¿Bien? Otro ejemplo podría ser 10 menos 8
menos 8, menos 2. Al sumarlos, a los 3 me va a dar 0, que es la condición que se nos impone. Bien. Y en el resto, como no nos sugiere nada para completar la matriz, o sea que podemos elegir nosotros arbitrariamente valores, podemos poner simplemente ceros y dejar una matriz diagonal. No hay ningún problema con eso. Bien. Bueno, ¿se entendió acá hasta este punto lo que me preguntabas? No me acuerdo quién era. Sí, sí, se entendió bastante bien, era bastante fácil. La Bueno, verdad. bueno, pero está bueno de paso para repasar qué significa esta notación sumatoria. Le voy a poner esto, si quieren después esto que anoto lo subo también, ¿no? Vamos a poner pizarra virtual. Sí, dale, profe. Pizarra virtual, cosito. Bueno, vamos a pausar la grabación. Bueno, vamos a practicar ahora un poquito con ejercicios de parciales. Vamos a hacer del primer parcial que tenemos en la página, con fecha 16 de abril del 24. ¿Sí? Vamos a ver el primer ejercicio. En el primer ejercicio se nos pide hallar la parte real y la parte imaginaria de un complejo, el cual tenemos que sacar alguna cuentita para saber bien cuál es ese mismo número. ¿Sí? Vamos con eso. Ejercicio. Hallar la parte real y la parte imaginaria de, y tenemos el siguiente complejo. Raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 por i. Todo eso elevado a la potencia 50. Bien. Bueno, en primer lugar, para resolver ejercicios de este tipo, ¿sí? Lo que ya de entrada tenemos que ver es que vamos a necesitar trabajar en forma polar, ¿sí? Porque desarrollar una potencia de este tamaño, de esta magnitud, en un binomio, es algo de un trabajo muy difícil, ¿sí? Porque es algo que va a llevar 51 términos, ¿sí? Vean que, por ejemplo, a ver, le explico, cuando nosotros tenemos el cuadrado de un binomio, vieron que tiene 3 términos cuando se desarrolla. Cuando tenemos un trinomio, son 4 términos para desarrollar haciendo distributivo. Imagínense con una potencia de 50 van a ser 51 términos que hay que calcular, es un trabajo de locos. Pero con forma polar esto se simplifica mucho. Entonces, el primer paso va a ser hallar, expresar. Entonces vamos a hacer, primer paso, expresar el complejo en forma polar, ¿sí? El complejo que estamos elevando a la potencia 50, ¿sí? El complejo, el complejo base, digamos, ¿sí? Que es la base de esta potencia, ¿sí? En forma polar, ¿bien? Para ello tenemos que hallar el módulo, ¿sí? Entonces veamos. Si z es así, entonces el módulo de z, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz cuadrada de raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, más, atentos acá, menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Recuerden que cuando calculamos módulos, en la parte i no se le da importancia, nos quedamos solamente con la parte real al cuadrado, que sería esto, y la parte imaginaria al cuadrado, ¿sí? Con signo. Pero ese signo a la larga no nos va a afectar, porque va a elevar al cuadrado, siempre obtenemos números positivos. Pero lo vamos a poner para indicar que eh, estamos aplicando bien la definición. Bien, vamos a sacar alguna cuentita. ¿Sí? Raíz cuadrada de 2 sobre 2 al cuadrado, esto nos va a dar como resultado
nos va a dar, arriba nos va a dar 2, y abajo nos va a dar 4. O sea que esto va a ser un medio, ¿bien? Y el segundo también nos va a dar un medio, ¿sí? Porque esta potencia, al elevar al cuadrado, se nos va a ir este signo, ¿sí? Por ser una potencia par. ¿Sí? Entonces, esto va a ser justamente la raíz cuadrada de un medio más un medio. O sea que esto va a ser igual a la raíz cuadrada positiva de 1. ¿Sí? De modo que el módulo de este complejo Z va a ser 1. Bien. Ahora vamos a hallar el argumento. ¿Sí? El argumento, primero hay que estar pendientes de en qué cuadrante nos encontramos cuando representamos este complejo en forma binómica en el plano. ¿Sí? Este complejo está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Voy a ir abriendo esto por aquí, para ayudarnos un poquito. Pero bueno, vamos a estar en el cuarto cuadrante. O sea que la fórmula del argumento de Z, va a ser, al estar en el 4 cuadrante, va a ser 2pi, ¿sí? Menos el arco tangente, ¿sí? De, ya atentos acá, arriba vamos a tener raíz de 2 sobre 2, y abajo raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Arriba lo vamos a tener con el signo negativo, porque recuerden que esto siempre era, el arco tangente es 2pi, en general, 2pi menos, te lo escribo en forma general, menos el valor absoluto, no se olviden de esto, de la parte imaginaria de Z sobre la parte real de Z. Bien, esta es la fórmula del argumento cuando está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Recuerden esto de los valores absolutos, ¿sí? Porque si no, les va a dar un argumento que no es el que estamos buscando. Entonces, como estamos tomando valores absolutos, este menos se va, ¿sí? Y esta cuenta nos va a quedar de esta manera. Va a ser 2pi menos el arco tangente, como el numerador y el denominador son iguales, de 1. ¿Sí? Y el arco tangente de 1, acá voy a usar un poquito la calculadora. El arco tangente de 1 es pi sobre 4. Bien. Luego el argumento va a ser 2pi menos pi sobre 4. ¿Sí? Que va a ser justamente 2 menos un cuarto de pi. O sea, que vamos a tener 7 cuartos de pi. Ese va a ser nuestro argumento principal de este número complejo. 7 cuartos de pi. ¿Bien? De modo que tenemos módulo de z igual a 1. Argumento de z igual a 7 cuartos de pi. O sea que la representación polar de nuestro número complejo va a ser 1. Yo uso esta notación. A mí no me agrada mucho, a mí, la de subíndice, ¿sí? No quiere decir que ustedes no la puedan usar, pero yo no la voy a usar, ¿sí? Por favor, tolérenme que no la puedo usar porque me incomoda a mí, ¿sí? Porque sobre todo cuando son números muy grandes como estos, digamos, los argumentos. Después esta cosa queda por ahí un poquito, se va a ver por un tema visual, más que nada, ¿sí? Este, nos va a quedar algo así. No, para mí no es muy agradable a la vista esto.
¿sí? Yo prefiero algo así, donde pongo del lado izquierdo, pongo el módulo y del lado derecho pongo el argumento. Y en el medio pongo cis. Este cis lo que hace es recordarnos cómo recuperar el número complejo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que z va a ser 1 por el coseno de 7/4 de pi, más el módulo 1 por i por el seno de 7/4 de pi. ¿Sí? Esto es lo que sugiere, esto es lo que sugiere esta notación, digamos. Y yo a partir de acá yo puedo volver a la forma binómica de esta manera. El módulo por el coseno más el módulo por i por el seno. Por eso se pone coseno y seno. ¿Sí? Cis. ¿Bien? Vean que justamente ayuda mucho esto, por ejemplo, en un examen, ver que hemos obtenido bien la forma polar. O sea que cuando sacamos esta cuenta, volvemos a obtener el número complejo. Ayuda mucho para chequear, porque si acá cometimos un error, en lo que sigue, cuando calculemos el exponente 50, no nos va a dar el resultado que estamos buscando. Se vean, saco la cuenta y esto es justamente el complejo. ¿Sí? No tiene mucho la pinta, pero pasa es que si esto lo reescribimos, esto es 1 sobre raíz cuadrada de 2 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 por i. Y racionalizando, sabemos que 1 sobre raíz de 2 es raíz de 2 sobre 2. O sea que hemos vuelto a obtener el número desde el cual hemos partido. ¿Sí? Entonces eso es importante, chequear que venimos haciendo bien las cosas. Bueno, ahora continuemos con nuestro problema. ¿Sí? Habíamos dicho que la forma polar, ¿sí? Vamos para acá luego. La forma polar de Z es la siguiente. Es esta. Entonces ahora vamos a poder hallar su potencia a la 50. ¿Sí? ¿Cómo? Usando las fórmulas que hemos visto en la teoría. ¿Sí? Elevar un complejo en forma polar a una potencia, fíjense, lo voy a hacer en general. Yo tengo acá una potencia K. ¿Sí? ¿Esto en qué consiste? Consiste en elevar a la potencia K el módulo, ¿sí? Que nos va a quedar 1 a la K, y multiplicar por K el argumento. ¿Sí? El argumento nos va a quedar K por 7/4. ¿Sí? Eso en general, para una potencia K cualquiera, para cualquier número entero. Ahora bien, para 50, ¿sí? Se sigue que esto va a tener la forma 1 a la 50 como módulo y 50, ¿sí? Por 7/4 de pi. Bien. 1 a la 50, 1 a la 50 es 1. Y veamos ahora la otra cuenta, la voy a sacar acá en la calculadora. 50 por 7/4 me da 175 medios. ¿Bien? Esto va a ser igual entonces a 175 medios de pi. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, esto, pregunta de examen, ¿esto es un argumento principal o no? No, hay que pasarlo al argumento principal. Bueno, ahora un tema, por lo que me acabas de decir. No necesariamente en este ejercicio hay que pasarlo a argumento principal. ¿Sí? Acá solamente dice hallar parte real y parte imaginaria. Por ahí nos podrían haber dicho hallar módulo y argumento principal. Pero si no se nos pide el argumento principal, no es obligatorio hacerlo. ¿Sí? Yo lo voy a hacer de paso para repasar el tema, ¿sí? Pero no es obligatorio hacerlo. ¿Sí?
¿Cómo voy a hacer? 175, ¿sí? Lo que hago yo es dividirlo, creo que ya lo expliqué una vez en clase, lo que hago yo es hacer la división entera, o sea, hallar cociente y resto, ¿sí? Esto quiere decir que 175 dividido en 2 me da 87 por 2 más 1, ¿sí? Lo divido en 2, ¿bien? ¿Y ahora qué pasa? Esto, ¿sí? Lo vamos a dividir en 2, y que consiste en dividir acá en 2 y dividir acá en 2. Bien. De modo que vamos a tener así. Estos dos se van a tachar, y se van a simplificar. Nos va a quedar esta expresión. Bueno, esta expresión es equivalente, no igual, pero es equivalente a decir, ojo que me faltó algo acá, al multiplicar por pi, ¿bien? Al multiplicar todo esto por pi, yo también, entonces acá lo voy a distribuir, pi, medio pi. Bueno, eso es equivalente, yo lo había dicho en un teorema, si tenemos un múltiplo impar, un entero impar por pi, eso va a ser equivalente a decir pi, ¿sí? Si fuera esto un número par, esto sería equivalente a decir 0. Entonces nos va a quedar pi más un medio de pi, ¿sí? Lo cual es equivalente a 3 medios de pi. O sea que la forma polar de esto, de z a la 50, va a ser 1 coseno y seno de 3 medios de pi. Este sería el argumento principal de la solución. ¿Bien? Bueno, entonces, hasta el momento, ¿qué tenemos? Que el complejo z a la 50 es igual a 1 coseno y seno, 3 medios de pi. ¿Cuál es su parte real? Y eso lo vamos a obtener haciendo lo que les dije recién. La fórmula que nos recupera la forma binómica de un complejo dado en forma polar, que es 1 por el coseno de 3 medios de pi, más el módulo por i por el seno de 3 medios de pi. Bien. Sacando las cuentas, ¿sí? Tenemos acá la cuenta. Esto nos va a dar 0. Y esto nos va a dar, el seno, nos va a dar menos 1. O sea que la parte real de z a la 50, el número que habíamos hallado, va a ser 0. Y la parte imaginaria de z a la 50 va a ser igual a menos 1. ¿Sí? De modo que el complejo z a la 50 va a ser menos i. Bien. Y con eso termina el ejercicio. El ejercicio 1b pide, es un ejercicio de resolución de ecuaciones. ¿Sí? Se nos pide ejercicio 1b. Hallar todos los z. Ya ven que con esto, cuando se nos dice todos, nos está sugiriendo en cierta manera que esto va a tener más de una solución. Pero eventualmente puede ser una. Pero esto ya nos está sugiriendo en cierta manera que puede ser más de una, ¿sí? Hallar todos los z tales que, ¿sí? Tales que, es que son solución de la siguiente ecuación. Interesante acá que se nos está dando el ejercicio anterior. Vean que en un ejercicio, en un parcial, importa entonces no meter la gamba
no hacer macanas con las cuentitas del ejercicio anterior, porque ya el siguiente ya se nos desvirtúa el siguiente ejercicio. Vamos a tener esto más z a la quinta menos 32 y igual a menos i a la novena. ¿Bien? Bueno, vamos en primer lugar en primer lugar vamos a recordar esto que tenemos el ejercicio anterior. Esto sabíamos por el ejercicio anterior que era igual a menos i. ¿Bien? Entonces lo vamos a reemplazar directamente acá en la ecuación. Entonces vamos a tener esto es igual a menos i más z al cuadrado. El paso siguiente, esto es como una ecuación de números reales. Lo que tratamos es de despejar el valor de z. ¿Sí? Entonces vamos con eso. Este menos i va a pasar acá, pero ahora va a pasar sumando. Y el 32 i también, más 32 i. Bien. Ok, ok. Esta potencia. Atentos acá que el 9, el alcance de la potencia 9 es hasta i. ¿Sí? No toca esto el signo. De todos modos, al ser impar, si lo tomara, no cambiaría la solución. Pero hay que estar atentos con eso. Por eso en las potencias pares eso puede generar por ahí conflicto. ¿Sí? Interpretar mal esa notación. Esto es lo mismo que la potencia de 9, ¿sí? Pero escrito de otra forma. Al dividirlo por 4, con cociente y resto. 4 por 2 más 1. ¿Bien? Ya que esto es i a la cuarta, ¿sí? O a la 4 por 2, ¿sí? Por i. ¿Bien? Sin olvidar el signo, menos. ¿Bien? Ahora, i a la cuarta sabemos que nos da 1. Entonces esto igual a menos 1 por i. O sea, menos i. ¿Bien? Perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar esto. Una cosa que yo os recomiendo es hacer las cuentas aparte también. Vean que yo acá no me puse a ir desarrollando esto, debajo de la ecuación, debajo de la ecuación, sacando esto. Digo, tomo este número, hago la cuenta aparte y en el paso siguiente simplemente lo reemplazo y punto, para no sobrecargar la escritura. ¿Bien? Ahora nos queda ahí. ¿Bien? Y ahora viene la cuestión siguiente. Acá no vale pasar esta potencia como una raíz quinta, ¿sí? Porque acá tenemos una diferencia con los números reales. Estamos buscando aquellos complejos z que elevados a la quinta nos da 32i. Esto quiere decir que la solución de esto, ¿sí? Lo voy a anotar acá para que quede, ¿sí? La solución de esta ecuación, ¿sí? Son las, y atentos acá, las 5 raíces quintas de 32i. ¿Sí? O sea que ahora el paso siguiente es tomar el complejo 32i, pasarlo a forma polar, y en la forma polar vamos a calcular las 5 raíces quintas usando el teorema de De Moivre o teorema de De Moivre, como quieran llamarle a este buen hombre. Yo le digo De Moivre porque yo lo pronuncio como lo escribo, pero alguna persona más refinada le pueden decir De Moivre, algo afrancesado,
de Moivre, bueno, de Moivre. ¿Qué dice el teorema de Moivre? De paso, lo voy a escribir para repasar. ¿Sí? Si nosotros tenemos un complejo, le voy a poner W para no confundir las notaciones, un complejo W con un cierto módulo y un cierto argumento teta, ¿sí? Las 5 raíces quintas, ¿vale? Esto va a tener 5 raíces quintas, ¿sí? Les voy a llamar WK, que van a tener esta forma. El módulo va a ser la raíz késima del módulo y el argumento teta va a estar dividido por K, ¿sí? Más 2n por pi, ¿sí? Donde esta n va a ir desde 0 hasta K-1. Bien. Ahora les paso todo esto en chino, que tengo acá escrito en chino, lo voy a aplicar a este ejemplo en particular, ¿sí? A este caso particular que queremos resolver. En este caso, ¿sí? Pero vamos a poner esto, bueno, está, teorema de Moivre. Entonces, en este caso, el teorema de Moivre, ¿cómo funciona? En este caso, el W es 32i. Bien. Ese W en forma polar va a ser 32, ¿sí? Y su argumento va a ser pi sobre 2. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo hasta ahí. Pues esto es un complejo que va a tener acá parte imaginaria solamente. Vean, va a ser el complejo 0,32. ¿Sí? Vean, este de acá, obviamente su argumento va a ser pi sobre 2. ¿Sí? El ángulo que va de acá hasta acá. Pi sobre 2. Y el módulo va a ser justamente el valor 32. ¿Bien? Es fácil, no hay que hacer mucha fórmula para encontrarlo. ¿Sí? En un examen no hace falta que justifiquen por qué, simplemente lo escriben y listo. Escríbanlo bien, obviamente, ¿no? Ponen lo que tienen que poner. Ahora vamos a aplicarle a este complejo esta fórmula. ¿Sí? Vean que queremos hallar, acá me equivoqué, son WN. WN. Bien. Voy a meter todo esto en este valor. ¿Sí? Teníamos W es 32, entonces acá donde va el módulo, vamos a poner 32. 32. Donde va la K, vamos a tener raíz quinta. ¿Sí? Donde está el argumento teta, ¿qué vamos a poner? Pi sobre 2. Bien. K, como es la potencia, el exponente, perdón, la raíz quinta, va a ser 5 de nuevo. Vean que la K, que es la raíz quinta, ¿eh? Es esto. Bien. Entonces acá vamos a tener 5. O sea que el n va a ir variando desde 1 hasta 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Bien. O sea que vamos a tener acá 5 raíces. Para cada valor, una distinta. Voy a ir sacando las cuentitas a cada parte. Eh, raíz quinta. Raíz quinta de 32 es 2. ¿Bien? Y ahora vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿sí? Para pi. ¿Bien? Entonces, acá donde va la raíz quinta de 32, vamos a escribir 2. Y ahora vamos a ir variando el valor n. Si este n va a ir variando desde 0 hasta 4. Entonces vamos a tener 5 raíces. ¿Bien? Así, así, así.
Bien. Cuando n vale 0, ¿sí? Acá vamos a tener 2 por 0 por pi. O sea, va a ser pi sobre 2 sobre 5. Acá vamos a tener para 1, ¿sí? 2 pi sobre 2 más 2 pi. Para 2, pi sobre 2 más 4 pi. Para n igual a 3, pi sobre 2 más 6 pi. Para n igual a 4, pi sobre 2 más 8 pi. Bien. Ahora vamos a ver cada una de esas cuentas en forma independiente, ¿sí? Esta nos va a dar 2 coseno y seno de pi sobre 10. ¿Bien? Pi sobre 10. ¿Bien? Veamos ahora esto. Vamos a dar igual a 2 coseno y seno. Nos va a dar pi sobre 2. ¿Bien? Estoy sacando rápido porque estas son cuentas simplemente, pasos algebraicos, lo saben hacer ustedes. ¿Bien? El argumento siguiente nos va a dar 9 décimos de pi. Este nos va a dar 2, 9 décimos de pi. Vamos al tercero, cuando acá tengamos 6, 13 décimos de pi. Y vamos al último, que vale 8, 17 décimos de pi. Entonces estos 2, coseno y seno, 17 décimos de pi. Ahora me faltó poner 2 coseno y seno. Bien. Bueno, ahora un detalle. Un detalle. Vean que dice hallar todos los z que cumplen esto. Bueno, con esto ya el ejercicio está resuelto. Porque vean que el ejercicio no dice dar parte real o parte imaginaria. O sea que habiéndolos hallado en forma polar es suficiente. ¿Sí? Porque si uno conoce la forma polar de un complejo, conoce al complejo. ¿Sí? Entonces, precisamente son estos 5 los complejos que estábamos con sí. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Damos la grabación. Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio 2A. Se nos pide hallar todos los W que sean complejos y tales que verifican W más su conjugado, ¿sí? Es igual a 16. 16. Y el módulo de W más el módulo de su conjugado es igual a 20. ¿Bien? Va a haber muchos. Van a ser bastante. ¿Sí? Vamos a ver ahora la solución. Y como yo les decía, voy a usar algunas propiedades. Sabemos bien, no sabemos bien, pero bueno, esta es una propiedad. Está bueno saberla. Que nos dice lo siguiente. Si yo sumo a un complejo, le sumo su conjugado, el resultado va a ser el doble de la parte real. ¿Sí? Y la otra propiedad nos dice que este simbolito yo lo pongo como una I. ¿Sí? ¿O prefieren este? Yo para no poner I, porque después me confundo si es una variable o no. ¿Este lo entienden? ¿O pasa mejor este? Sí, Parece. sí. Sí, ¿entienden el otro? Bien, bien, che. Bueno, vamos a ver así. Y la otra propiedad es esta. El módulo de W
es igual al módulo de su conjugado. ¿Bien? Entonces, ahora llevando esto al ejercicio este en particular. ¿Bien? Sabiendo esto, ¿qué vamos a tener? Como esto es igual a 16, quiere decir que 2 veces la parte real de W va a ser igual a 16. O sea que la parte real de W va a ser igual a 8. Bien, ya tenemos la parte real. Bien, y por otro lado, el módulo de W, como teníamos acá, más el módulo de su conjugado es 20. ¿Sí? Bien. Pero habíamos dicho que el módulo W es igual al de su conjugado. ¿Sí? Entonces, esto se puede reescribir así. En lugar de poner acá W, poner el módulo de W. Así. ¿Bien? Esto nos quiere decir que 2 veces el módulo de W es 20 y por consiguiente el módulo de W es 10. ¿Sí? Entonces, ahora con esta información, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Que W, cualquier W que verifique esta ecuación, va a cumplir lo siguiente. De acá tenemos, de esta información de acá, que W, todos los que cumplan eso van a ser de la forma 8 más I por I. ¿Por qué pongo I acá? Porque no sé cuánto vale. ¿Sí? Pero todos estos complejos van a verificar que sumarle el conjugado me va a dar 16. Vean, lo vamos a verificar para que vean que esto es cierto. Si yo hago esto y le sumo el conjugado, nos va a dar 8 más 8, que es 16. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a usar esto para ver qué forma deben tener los valores de I para cumplir esa condición. Y para eso vamos a usar esta otra ecuación. ¿Sí? Sabemos bien, por lo que acabamos de resolver, que el módulo de W es 10. ¿Sí? Ahora, pero W era de la forma 8 más I por I. Bien. Vamos a usar entonces ahora la fórmula. La fórmula del módulo. Esto quiere decir que 8 al cuadrado más I al cuadrado es igual a 10. Bien. Ahora, esto equivale a decir que 8 al cuadrado más I al cuadrado es igual a 100, a 10 al cuadrado. ¿Sí? Es como que le voy al cuadrado a ambos miembros. Y como esto siempre es positivo, nos queda esto igual a 100. ¿Sí? Y esto voy a aprovechar y voy a sacar la cuentita, que es 64. ¿Bien? O sea que I al cuadrado, ¿qué pasó? I al cuadrado es igual a 36. Y por consiguiente, de acá ojito, acá vamos a tener dos soluciones. ¿Sí? Porque acá si aplicamos raíz, bien, en ambos miembros, I al cuadrado, raíz positiva, eh, y la raíz de 36 es 6. Esto quiere decir que, y atentos acá, que el valor absoluto de I es 6. Ojo acá, no que I es 6, sino que su valor absoluto, porque estamos aplicando raíz positiva a un número al cuadrado. Esta es una propiedad de los números reales. ¿Sí? Si los que han hecho análisis seguro lo han visto, yo creo que los ATI también han señalado esto. ¿Sí? Entonces, de esta manera tenemos que, esto se puede escribir de estas dos maneras, pueden poner o bien que I está acá en menos 6, 6, o de otra forma, también se puede decir que, otra forma de decir esto es que I es igual a eh, más menos 6 también. Quiere decir que toma cualquiera de esos dos valores. Bueno, todavía esto del ejercicio no termina. ¿Qué pasa? Con esta información que hemos obtenido, ahí vamos a encontrar los complejos
que verifican esto. ¿Sí? Vamos a tener dos Ws. Vamos a tener un W1, que es 8, ¿sí? Y un W2, que es 8 menos 6i, o menos i por 6. ¿Sí? Y esta es la solución del ejercicio. Recomiendo yo de nuevo chequear acá. ¿Cómo vamos a chequear? Vamos a ver si el módulo de ese complejo nos da 10, para ver que la solución es la correcta. Vamos a eso. El módulo W1 va a ser la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 64 más 36, que es igual a la raíz cuadrada de 100, que es igual a 10. O sea que se verifica lo que habíamos planteado. ¿Bien? Con esto termina, con esto voy a hacer suelto el ejercicio 2. Bueno, supongamos que también se dio la situación que no nos acordamos bien de todas esas propiedades que yo enumeré. Vamos a plantear el mismo ejercicio, ¿sí? Usando las propiedades propias del álgebra de los complejos, ¿sí? Voy a traer acá la primera, la primera condición y vamos a ver qué nos dice, ¿sí? Como estamos buscando un W arbitrario en principio, le vamos a dar esta forma, x más y por y, ¿sí? Y vamos a esto reemplazarlo en esta ecuación. X más y por y más su conjugado, ¿sí? Va a ser x menos y por y. Bien, esto debe ser igual a 16. Sacando las cuentas, nos queda acá 2x igual a 16, y por lo tanto x es igual a 8. Ahora, reemplazando esto en la información primigenia, este x debe ser 8, según lo que nos dicen acá. Bueno, ahora vamos, con la información que tenemos hasta este punto, vamos a reemplazarla en el segundo dato que nos ofrece el enunciado del ejercicio, ¿sí? El segundo dato nos dice esto: que el módulo de W más el módulo de su conjugado es igual a 20. Ok. Vamos entonces a reemplazar la información que tenemos. W decíamos que debe ser de esta forma: 8 más y por i. Su conjugado, por consiguiente, es 8 menos y por i. ¿Bien? Ahora, vamos a calcular esto, ¿sí? Aplicando la definición de módulo, ¿sí? En primer lugar vamos a tener 8 al cuadrado más i al cuadrado. Más i al cuadrado. Y en segundo lugar vamos a tener 8 al cuadrado más, y atentos acá, menos i al cuadrado, igual a 20. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Esto está un poquito complicadito porque acá yo no puedo hacer una raíz común entre los dos porque estoy sumando. Bien. Pero de momento lo que sí sabemos es que si yo tengo acá menos i al cuadrado, como esto es una potencia par, esto es lo mismo que i al cuadrado. ¿Bien? Y acá podemos ver que tengo dos veces el mismo término, ¿sí? Lo que nos va a permitir decir esto, que tengo dos veces, ¿sí? Luego, esto quiere decir que esto es igual a 10. Ahora elevo al cuadrado ambos miembros, y acá voy a tener 100, y acá la raíz se va, te vas, Lucas. Y ahora vamos a despejar la i.
No voy a repetir los pasos porque es lo que obtuvimos recién. Vean que a ese punto hemos llegado a la misma situación que teníamos recién. ¿Sí? De ahí el resultado termina igual. ¿Sí? Ya que tenemos ahí dos formas. ¿Sí? Y el ejercicio se concluye. El ejercicio se concluye análogamente a la forma anterior. Bien, perfecto. Vamos a ver el otro. Bueno, sí, vamos a ver unas propiedades del módulo que nos van a servir para el ejercicio de graficar las regiones en el plano. Tenemos que un complejo W es distinto de cero, entonces el módulo de Z sobre W es igual al módulo de Z sobre el módulo de W. ¿Bien? Eso por un lado. También vale con el producto esto. Si yo tengo Z por W y para cualquier W, no necesariamente tiene que ser este, distinto de cero en este caso, es el módulo de Z por el módulo de W. ¿Bien? De esta misma propiedad se sigue la siguiente que voy a señalar. Si yo tengo un complejo Z elevado a una potencia natural, entera, positiva, calculo su módulo. Esto es lo mismo que calcular el módulo y al módulo elevarlo luego a la potencia. ¿Sí? Es un buen dato, digamos. Dato importante. Por ahí puede simplificar los cálculos. Ahora eso lo vamos a usar para el ejercicio que se nos pide. Ejercicio 2B, graficar en el plano complejo. Plano complejo. La región determinada por las siguientes fórmulas. ¿Bien? Está mal escrito acá. Sí, graficar. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son las fórmulas? Teníamos acá que la primera es la siguiente. Módulo de z al cuadrado sobre 50 y esto es menor que un medio. Simultáneamente, las tres condiciones. La parte imaginaria, el valor absoluto de la parte imaginaria de un complejo Z es menor que 2, menor o igual que 2. Y por último, el argumento principal de Z debe ser menor que 3/4 de pi. Vamos a ver. La idea es, para hacer un gráfico de este tipo, es graficar independientemente cada una de estas y después tomar la intersección de todo, ¿sí? La que involucra todo, ¿sí? Voy a empezar por el primero, por el módulo, ¿sí? Pasa que esto, así como está planteado de momento, hay que hacer un trabajito algebraico, que es usar las propiedades que acabo de enumerar, ¿sí? Vamos a ver. Esto, ¿sí? Vamos a tratar aparte. Esto equivale, como decíamos recién, a tomar así el módulo acá de cada uno, ¿sí? Que se puede hacer porque el complejo que tenemos abajo obviamente es distinto de cero, si no, no podríamos hacer ese cociente. ¿Bien? Sabemos que el módulo de 50i es 50, ¿sí?
Sabemos que el módulo de 50 ahí es 50. Y como habíamos dicho recién, el módulo de una potencia es la potencia misma, el mismo exponente, elevar el módulo al mismo exponente. O sea que este cuadrado lo podemos aplicar al módulo. ¿Bien? Ahora, el paso siguiente consiste en multiplicar por 50. Lo que nos va a dar como resultado 25. ¿Sí? Por consiguiente, la región va a ser, de esta parte de la región, van a ser los complejos Z cuyo módulo es menor que 5. ¿Sí? Recordemos que esto va a consistir en eh, tomar centro el origen de coordenadas, ¿sí? Y tomar acá radio 5, una circunferencia en el origen y del radio 5. ¿Bien? Pero atención, porque lo que se nos pide acá es los de módulo menor que 5. Entonces, eso quiere decir que nos vamos a quedar con el interior de esta circunferencia y sin tomar la frontera, sin tomar el borde. O sea que del momento vamos a considerar esto, ¿sí? Y como les decía, sin tomar el borde, lo vamos a tomar con línea de puntos. ¿Bien? Bueno, la segunda parte nos dice que la parte imaginaria de z debe ser menor o igual que 2. ¿Bien? Menor o igual que 2. Esto quiere decir, si el complejo Z arbitrario lo pensamos de esta manera, como X más I por I, esto quiere decir entonces que I van a ser todos los complejos tales que la componente en I, ¿sí? O el valor en I como par ordenado, va a ser de valor absoluto menor o igual que 2. ¿Sí? Recuerden ahora, una de las propiedades que expusimos recién de los números reales, esto quiere decir que I va a ser mayor o igual que 2, que menos 2, perdón, y simultáneamente I tiene que ser menor o igual que 2. O sea que vamos a tener acá dos regiones y la intersección de esas dos regiones. ¿Sí? Menos 2 menor o igual que I, esto, e I menor o igual que 2. ¿Sí? La intersección de estas dos. O sea, nos va a quedar este sector que tenemos marcado acá. Y lo voy a poner todo junto ahora. Para hacer la región que estamos buscando de momento. ¿Bien? Esta es la segunda región. Que intersectada con la primera, nos va a ir quedando ya esta partecita de acá. ¿Bien? Ahora vamos a la tercera condición. La tercera condición se refiere al argumento. ¿Sí? Y vean que está determinada con el argumento principal de Z. ¿Sí? O sea que vamos a tomar 0 menor o igual, porque recuerden que el argumento siempre va desde 0. ¿Sí? Menor o igual que argumento. ¿Bien? Hasta 3/4 de pi. ¿Sí? Bueno, vamos a marcar 3/4 de pi acá. Voy a cambiar un poquito acá para que se entienda lo que voy a hacer. Yo tengo aquí esto dividido en 12avos de pi. ¿Sí? O sea que pi sobre 4 va a estar por acá. Pi sobre 2 va a estar por acá.
3/4 de pi va a estar por acá. Bien. O sea que nos vamos a quedar con la semirrecta que parte desde el origen y pasa por acá. ¿Sí? Esto nos va a dar el límite superior de los argumentos. ¿Sí? O sea que la región va a estar determinada por todos los complejos que van desde 0 hasta 3/4 de pi, hasta acá. ¿Sí? Pero atención que 0 lo vamos a tomar, o sea que esta recta la vamos a tomar, pero no vamos a tomar el límite superior. ¿Por qué? Porque pedimos acá que sea menor el argumento que 3/4 de pi. ¿Bien? Entonces acá vamos al ejercicio. Entonces la región ahora determinada nos va a quedar determinada por esto. Este, nos va a quedar esta región. ¿Sí? Lo que va desde 0 hasta 3/4 de pi. Pero, como les decía, sin tomar el borde. ¿Sí? Este borde de 3/4 de pi. Y entonces esto va a ir con línea de puntos. ¿Sí? En definitiva, la región que estamos buscando va a ser la siguiente. Va a ser la que involucra tanto esto como esto acá, como esto acá. Bien. ¿Qué va a ser? Va a ser esta. A ver si lo alcanzamos a ver. Va a ser la que va a tomar este valor de acá, esto de acá en línea de puntos, ¿sí? Entonces, esto desde acá, esto en línea de puntos, ¿sí? Esto acá en línea continua y esto acá en línea de puntos. Bien. Y ahora un detalle importante, ¿sí? Ahora un detalle importante. Esperen que voy a hacer acá el gráfico de todo junto. Voy a graficar todo. ¿Sí? Esta región nos va a quedar. Y ahora, un tema, esto, importantísimo. Como hemos dicho que vamos a tomar una región que va a estar delimitada por argumentos, ¿sí? Nos estamos refiriendo a complejos que tienen argumentos. Y yo ya les había dicho más de una vez, y ahora lo voy a volver a repetir, que hay un número complejo que no tiene argumento. ¿Se recuerdan cuál es? Por si no se recuerdan cuál es este, 0. el C. Muy bien, muy bien. Usted va a llegar lejos, señor. Usted la vio. No, todos la vieron. Pero vean esto, hay el complejo 0. Entonces, eso quiere decir que en esta región ese punto no puede pertenecer. Entonces, ¿cómo lo decimos gráficamente? Porque acá se nos pide un tema gráfico. Bueno, van a tomar el puntito y le van a dar así. Lo van a hacer una bolita blanca. Eso representa, eso representa que no está. No se me olviden de esto. A ese punto
no le podemos permitir estar en la región. ¿Por qué? Porque no tiene argumento. Y nosotros estamos hablando acá de complejos con argumento. ¿Sí? Atentos ahí. Bueno, con esto terminó el ejercicio de la región. Miren qué bonito que quedó. Obviamente, ustedes afuércense todo lo que puedan. ¿Sí? No hace falta que tampoco traigan un transportador y me calculen 3/4 de pi, pero bueno, que más o menos tenga pinta. No me hagan el ángulo 3/4 de pi, no me lo hagan por acá, ahí, o no me lo hagan por ahí, más o menos que vaya al medio, ahí, tiripic, ¿sí? Y no se olviden esto, de qué partes deben ir en línea de puntos y qué partes no, ¿bien? Yo creo que acá me he equivocado en uno, hay uno que lleva línea de puntos, acá, me olvidé, el I, mira, me acabo de equivocar, pero por fin. El superior y el inferior llevan menor o igual. Esto va así. O sea que estos límites van marcados totalmente. Y este también va. ¿Por qué? Porque los de argumento cero, como no se dijo argumento mayor que cero, porque hay algunos que tienen argumento cero, que son los que están en el eje X, también los vamos a considerar. ¿Sí? O sea, esta recta de acá. ¿Bien? Entonces, de esta manera, ahí quedó la región que estábamos buscando. Bueno, el siguiente ejercicio, ejercicio 2A del parcial. Ejercicio 2A. ¿Sí? Se pide hallar todas las raíces del siguiente polinomio. P de x, esto es x más y, x menos y al cuadrado, y después a ver los coeficientes. 1 menos 1/3 y, tercio más y. El siguiente es menos 3 más 1/3. 3 más 1/3 de y. Y después tenés 1 menos 3y. 1 3y. Y por último, y. Acá tenemos x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta. Perfecto. Bueno, se nos pide hallar todas las raíces de este polinomio. Vemos que el polinomio ya está factorizado en partes. ¿Sí? Ya tenemos dos factores del polinomio. ¿Sí? ¿Qué información nos va a dar esto? ¿Sí? Vean que además se nos dice lo siguiente. El polinomio tiene todos sus coeficientes reales. O sea que P de x cumple esto. ¿Sí? Y ahora repasemos un poquito el siguiente teorema. El siguiente teorema nos dice que si la parte imaginaria de z de un complejo que es raíz del polinomio a coeficientes reales, ¿sí? Es raíz de orden k, entonces su conjugada, ¿sí? Todo está mal escrito acá. Entonces su conjugada su conjugada es una raíz también del mismo orden, ¿bien? Y entonces, y ahora veamos acá, porque acá tenemos información de alguna raíz, porque acá esto me está diciendo que menos i es raíz. ¿Sí? ¿Por qué?
con, vean acá, con x más y divide al polinomio, divide a p de x. ¿Por qué sé que lo divide? Porque es un factor, ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo tengo un número entero, que es 3 por 5 por 86 por 42. Yo sé que como este número entero se puede escribir así, yo sé que 3 lo divide, ¿sí? Porque es un factor. Bueno, acá yo también digo, esto quiere decir que es un divisor, ¿bien? Y ahora recordemos una cosita. Si x menos a es un factor de p de x, o sea, un divisor de lo que estoy hablando ahora, un factor, como estoy diciendo acá, quiere decir que a es raíz, ¿bien? Entonces vea que acá el teorema dice x menos a. O sea, y en este caso, ¿cómo aparece ese a? Es así, tenemos menos. Entonces, resulta que menos i es raíz de p de x. Y ahora vamos a ver cómo vamos a usar esa información. Por otra parte, también yo tengo esto, ¿sí? Que x menos y divide a p de x. Entonces eso quiere decir que y divide es raíz de p de x, ¿sí? La conjugada. ¿Bien? ¿Cómo vamos a usar esa información? Y además, lo que nos dice acá, como es de orden por lo menos 2, porque no sé de qué orden es, porque no sé si y es raíz de orden 3 o de orden 4, pero por lo menos es 2, de orden 2. Yo sé que y va a ser raíz por lo menos de orden 2. No sé si 3 o 4, pero por lo menos de orden 2. ¿Sí? Por lo menos de orden. ¿Sí? O sea que yo sé ahora que por lo menos x más y al cuadrado va a ser un factor. O sea que yo puedo aplicar ahora eh, esto para factorizar el polinomio, pero ¿qué parte del polinomio? La otra parte. ¿Sí? Entonces vamos a usar esos datos que nos van a permitir saber qué divisores tiene. Yo, sin hacer las cuentas, yo ya sé que este polinomio que tengo acá va a ser divisible, ¿sí? Por lo que acabamos de escribir. Esto será divisible por, eh, como dije que y es raíz, ¿sí? Entonces va a ser divisible eh, pero y es raíz de p de x de orden 2. Yo sé que su conjugada también, ¿sí? Y por lo tanto, su conjugada. Entonces será divisible por lo menos por x menos la conjugada, por x más y. ¿Bien? ¿Cómo voy a hacer eso? Haciendo la regla de Ruffini. ¿Sí? O haciendo la división común, pero como estamos viendo por un polinomio de grado 1, con Ruffini va a andar todo bien. Vamos a tratar de acá hacer un Ruffini. Voy a tratar de traer acá vamos a traer los coeficientes. Menos de un tercio, así. Menos 3, menos un tercio, y 1, menos 3, y acá vamos a tener y. Bien. Acá vamos a dividir así, como hacemos con las reglas del Ruffin. O me disculpa lo pedestre pero hacemos lo que podemos. ¿Sí? Así y así. Bien, ¿y cómo hacíamos acá con las reglas del Ruffini?
quiero probar que x más y divide a este polinomio, entonces vamos a poner acá menos y. ¿Bien? Y nos vamos a poner a sacar las cuentitas. Vamos a subir acá, bajamos el 1, multiplicamos por y. ¿Sí? Nos va a dar, multiplicamos por y, nos da menos y. Sumamos acá, esto nos va a dar como resultado menos un tercio. ¿Sí? Vamos siguiendo, sumo esto más esto, me da menos un tercio. Ahora multiplico por y. Esto nos va a dar como resultado un tercio de y. ¿Bien? Un tercio de y. Ahora como resultado esto, 3. ¿Sí? Ahora multiplico por 3, nos va a dar 3y. ¿Sí? Al sumar acá voy a obtener 1. Vamos a poner acá menos y. Y efectivamente, la división fue exacta. Nos dio resto 0. Bien, perfecto. O sea que este polinomio le voy a llamar Q de X. ¿Sí? ¿Sí? Al hacer la división, nos quedó igual a X al cubo. Nos va a quedar X más Y por X al cubo menos un tercio X al cuadrado menos 3X más 1. ¿Bien? Bueno, podríamos ahora probar hallar otras raíces de este polinomio. ¿Sí? Podríamos tratar de ver con las otras complejas que teníamos. ¿Sí? Pero parece que esto no nos va a funcionar. ¿Sí? No nos va a funcionar. Bueno, entonces, ya hemos encontrado otra raíz compleja. Ahora, en este polinomio a coeficientes reales, ¿sí? Habíamos dicho recién que las posibles raíces con la información que teníamos eran y menos y. Pero con el polinomio que hemos obtenido, al dividir por x más y o por x menos y, ¿sí? Les dejo como ustedes tarea hacer la verificación, pero eso no nos va a dar una división exacta, o sea que ya van a ser raíces de orden 2. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para buscar las restantes raíces? ¿Sí? Con el cociente que obtuvimos, ¿sí? Que le voy a llamar Q1, vamos a obtener ahora un cociente 2. Este cociente que nos obtuvimos, vamos a buscar sus raíces. La herramienta que nos queda a disposición para hacer esto es buscar las raíces racionales, ¿sí? Que es el teorema de Gauss, ¿sí? Pero recordemos que ese teorema aplica para polinomios con coeficientes enteros, ¿sí? Saben que los números enteros son 1, 2, 3, 4, 5 y sus opuestos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5. O sea que esto no nos ayuda, ¿bien? Pero ¿qué podemos hacer? Podemos tomarlo como factor común, ¿sí? Vamos a hacer factor común, un tercio, ¿sí? Entonces acá nos va a quedar 3, acá nos va a quedar 1, o sea, lo sacamos, acá nos va a quedar 9 y acá nos va a quedar 3, ¿bien? Y ahora hay que hacer los cocientes P sobre Q, ¿sí? Donde P es un divisor de 3, ¿sí? Del coeficiente independiente, del término independiente, y Q es un divisor del coeficiente principal. O sea que tanto P como Q van a estar acá. Y siempre considerando positivos y negativos, ¿sí? Más menos 1, más menos 3. Bien. O sea que las posibles raíces van a ser 1, 3 y un tercio. ¿Sí? Tanto positivas
como negativas. ¿Sí? ¿Sí? Vean que no son muchas posibilidades. Se puede probar cada una de ellas. ¿Sí? Eh, yo para ahorrar un poco de tiempo, directamente voy a hacer, yo ya sé cuál es, esto ya lo tengo chequeado, pero la idea es que chequear todas estas no es mucho trabajo, haciendo Ruffini no es mucho trabajo, pero nos va a quedar que un tercio es raíz. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es esto, dividirlo usando Ruffini por x menos un tercio. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer el Ruffini. Entonces, ¿qué vamos a tener? Coeficiente 1, coeficiente menos un tercio, coeficiente menos 3, coeficiente 1. Y ahora vean un detalle. Vean que yo busqué las posibles raíces en este polinomio. Pero si son raíces de este polinomio, también son del polinomio sin haberle sacado factor común un tercio. O sea que cuando hago la división ya puedo volver al otro polinomio. No hace falta que me quede en este a comprobar la raíz. Yo hago este truquito, lo hago para ver cuáles son las posibles raíces. Pero si son raíces del polinomio coeficientes enteros, también van a ser de este otro. ¿Sí? No hay problema con eso. Entonces, como decía, voy a probar con un tercio. ¿Sí? Con x menos un tercio. El resto nos va a aparecer por acá. ¿Bien? Entonces, y acá vamos a tomar un tercio. Bajamos uno, ¿sí? Multiplicamos por un tercio, obtenemos como resultado un tercio. Sumando estos dos, obtenemos 0. ¿Sí? Am, y ahora hacemos un tercio por 0, nos da como resultado 0. ¿Sí? Sumando estos dos, obtenemos menos 3. Y menos 3 por un tercio nos da menos 1. ¿Sí? De modo que, de modo que, esto nos va a dar esto 0. ¿Sí? O sea que dividir este polinomio por un tercio nos va a dar lo siguiente. Va a ser igual a x menos la raíz, como habíamos dicho en el teorema, por el cociente, que va a ser x al cuadrado menos 3. ¿Bien? Y ahora solo resta factorizar este, el cual lo pueden hacer con Bhaskara, pero también es más fácil directamente igualar a 0 y reemplazar. ¿Sí? Igualado a 0 nos va a dar así. Entonces nos va a dar que x al cuadrado es igual a 3. Luego el valor absoluto de x es igual a 3, a raíz de 3. Y por lo tanto, x, vamos a tener las dos raíces. ¿Sí? X0 igual a la raíz positiva de 3. Y x1 igual a la raíz negativa de 3. Raíz cuadrada negativa. Ahora, resumiendo todo, vamos de nuevo al polinomio. En el polinomio teníamos, en principio, estos dos factores. X más y, x menos y al cuadrado. ¿Bien? X más y, x menos y al cuadrado. Bien. Ahora, el trabajo siguiente fue tomar este polinomio, este Q1 que le llamé yo, y lo dividí por x más y, que este dato lo habíamos tomado de usar la información de tener las raíces, de saber que si tengo una raíz compleja también es la conjugada, y hacer todo ese juego con los resultados teóricos, y obtuvimos que x más y es un factor. ¿Sí? Entonces,
obtuvimos acá un nuevo factor, x más y. ¿Sí? Perdón, x más y. Pero al dividir por x más y, obtuvimos como cociente este polinomio, ¿sí? El cual, buscando las posibles raíces racionales, Profe, y una pregunta. sí, En ese polinomio que está subrayado en azul, que es x al cubo menos un tercio x al cuadrado menos 3x más 1, sí, si yo saco factor común x al cuadrado al principio y después en los últimos el 3, también puedo tener las raíces así. sí, sí, sí. Ahí lo vemos, para que termine con el resumen y vemos lo que me estás planteando. Haceme recordar, ¿sí? Bueno, Bueno, bueno. y en este polinomio, porque ahí lo vemos, también puede ser un método alternativo, ¿sí? Bueno, pero yo lo que hice fue buscar las raíces racionales, probándolas todas, obviamente hice trampita, pero yo ya sabía cuál era, pero probando todas las posibles, que no son muchas, son 6, llegamos a que un tercio es raíz, ¿bien? Entonces, hemos obtenido un factor más, que fue este, ¿bien? Luego nos quedó este, x cuadrado menos 3, el cual al buscando sus raíces, concluimos que puede expresarse como x menos raíz cuadrada de 3, x más raíz cuadrada de 3. Bien. Vean que acá además hay un factor que se nos repite, que es x más 1. ¿Sí? Entonces lo vamos a juntar a los dos de esta manera. Vamos a poner acá exponente 2. Bien. Bien. Y ahí nos quedó el polinomio factorizado en forma completa. Veamos una cosa. Dice hallar todas las raíces. Bien. Ahora que tenemos el polinomio factorizado, vamos a hacer una lista con las raíces. Y voy a escribir el orden de multiplicidad. ¿Sí? Profe, Te escucho. después cuando termine de hacer el resumen, ¿me podrías volver a repetir de dónde salió el x al cuadrado menos 3 igual a cero? Porque ahí me perdí un poco. Dale. Ah, gracias. Bueno, entonces vamos a poner la raíz y ahora vamos a poner el orden. Y esto es importante también. El orden de multiplicidad. Vamos a tener, si x más y es factor, esto es porque menos y es raíz. ¿Sí? Y como vemos que el factor está al cuadrado, y es la potencia máxima en la que aparece, es de orden 2. ¿Bien? Vemos acá este, 2. O sea que y también va a ser una raíz de orden 2. ¿Bien? Menos un tercio, menos un tercio, va a ser de orden 1. Raíz de 3 va a ser de orden 1. Y menos raíz de 3 va a ser de orden 1. Bien. Y todo esto tiene que coincidir con el grado del polinomio. ¿Sí? La suma de todos los órdenes me da 7. Bien. Y veamos que este polinomio es de grado 7. Porque este es grado 4 más 2 6 más 1 7. ¿Sí? Recuerden que el grado del producto es la suma de los grados. Entonces yo sé que P de X es de grado 7. Y eso nos tiene que coincidir con todas las raíces y su orden. Y todas las raíces complejas, obviamente. ¿Bien? Listo. Bueno, dos cositas. La última pregunta que me hicieron. ¿Cuál polinomio me dijiste? El x al cuadrado menos 3 igual a cero. Bueno, este yo lo obtuve cuando dividí por x más menos un tercio. ¿Viste? Cuando yo dije las posibles raíces racionales, yo dije que un tercio es raíz, cuando hice acá Ruffini, ¿sí? Esto me dio que x menos un tercio es factor de este polinomio, de x al cubo menos un tercio de x menos 3x más 1. Bien. Ahora, al hacer la división por Ruffini, me quedó que el cociente es x cuadrado menos 3. ¿Sí? Ah, ahí Entonces, está. Sí. ahí está. Entonces, lo que hice al igualarlo acá es ponerme a factorizarlo.
Si querés también lo puedes hacer con Bhaskara. Pero bueno, yo como este es más fácil, como no tiene término lineal, era fácil. Bien, Claro. quedó. Listo, Perfecto. muchas gracias. Ahora, el otro muchacho, no sé quién fue el nombre, porque acá no les veo Mm, las caras, me eh, acuerdo más o menos ustedes, pero acá no les veo las caras, así que son todos yo, anónimos. Decime, Federico. Federico. A ver, Eh, repetime la pregunta. en un momento cuando te quedó x al cubo menos un Sí. tercio x al cuadrado, eso. Ujú, sí. ¿Yo qué hice? Los primeros dos términos saqué factor común x al cuadrado Bien. y me Bueno, queda uno menos un tercio. hiciste así, entonces acá te queda Uno menos un tercio. x menos un tercio, así. Y después en los otros dos segundos términos saqué factor común 3 y me queda Y también sacás, x, saqué factor común 3 en los últimos dos términos. Me ajá, queda x más un tercio sería. Pero como está con menos, yo lo puse, le cambiaría el signo. sacaste factor común menos 3 tal cual. Y bueno, después lo que hice fue x al cuadrado menos 3 lo igualé a cero y ahí tengo las raíces. Sí, Y claro, en, porque esto ahora e- es factor común. y en Sí, x vale, lo menos que un has hecho está muy tercio bueno. lo igualé a cero y me da también un tercio la raíz. Está muy bueno. Sí, sí. O Está sea, muy bueno, está muy bien. Sí, sí. Y después, fíjate que llegaste a lo mismo que llegué yo haciendo acá. Sí, sí. claro, sí, Muy bien, sacando factor común. muy bien, Federico. Bueno, Te digo ahora una bueno, cosa, un detalle sobre esto. Aquí funcionó esto. Bueno, no siempre te va a funcionar esto. ¿Sí? claro, claro. Un Sí, polinomio sí. de grado mayor, poner grado 5, ¿sí? Va a ser más difícil, claro. Siempre, por eso te digo. Pero bueno, ahí como la viste, vale. Vale lo que hiciste, Ujú, ¿sí? Porque no hay una ujú, obligatoriedad de hacer. Pero bueno, siempre, para el que no está muy experto, yo no lo vi, digamos, claro. siempre lo que conviene es ir a esto de las raíces. Pero lo que vos hiciste está bien, Bueno, buenísimo. muy bien. Teorema del resto. El teorema del resto nos dice que el resto de dividir P de X por X menos A es P de A. Ok, miren que lo voy a copiar y lo voy a traer para resolver el siguiente ejercicio. El ejercicio 2B. Hay que saber solo de memoria. Vean que yo, sigan mi buen ejemplo. Esto lo escribí Tres de b memoria. sería, profe. ¿Qué? Ejercicio 3b sería, me Ah, parece. 3B. Perdón, colgado. Bueno, el ejemplo. 3 ejercicios hemos hecho, mirá, qué nivel, qué nivel. Bueno. Ahora vamos a reemplazar eso por lo que tenemos acá. X a la 200. ¿Sí? Entonces, el polinomio P de X es igual a X a la 200 por X a la 60 más X a la 60 más 1. Bien, bien. Entonces, ahora eso lo vamos a reemplazar acá. Vamos a decir, bueno, el resto de dividir Tuki, o sea, P de X, lo vamos a dividir por esto. El resto de dividir esto. Bien. Por, y acá nos dice X menos 1. Por X menos 1 es P de 1. Bien. Bueno, entonces, la afirmación esta va a ser verdadera si P de 1 es 3. Y va a Sí, ser es verdad. falsa si P de 1 no es 3. Y efectivamente va a ser 3. ¿Bien? ¿Por qué? Veamos. ¿Cuánto es P de 1? Es P de 1. Vamos a poner acá. Es 1 a la 200 más 1 a la 60 más 1. 3. Por lo tanto, es verdadero. ¿Cómo entonces se justifica esto? Aplicando el teorema del rey. Apréndanselo de memoria, este enunciado. Miren que no es tan largo ni tan complicado. El resto de dividir P de X por X menos A es P de A. Eso en general.
Y ahora en casos particulares aplicamos copiar y pegar, digamos, copiar y pegar, reemplazar lo que haya que reemplazar donde se deba reemplazar. Bueno, criaturas, con esto termina la clase de hoy.